Realmente ese vestuario hizo tacos. Si no le quieres entrar, el brother que está detrás tiene el derecho de ponerse de pie, quitarte uno de los taquitos. Si no querés, hay que ponerse buzo con la comida. Brotherazo, yo tengo aproximadamente 17 años de haber sido invitado a una reunión como esta. Realmente tenía 21 años cuando llegué a un evento de la fraternidad. Tenía muchas dudas de qué se trataba esta reunión, pero la persona que a mí me invitó, fíjate que uno tiene muchas modalidades de invitar. Te dicen, vamos a los hombres de negocio, vamos a comer, vamos a una cena, a un almuerzo. Te invito a la fraternidad y uno a veces trae muchas dudas al respecto. Pero fíjate que en mi caso personal, la persona que me invitó, brother, me habló claro de qué se trataba esta reunión. Me dijo, te voy a hablar y te voy a presentar a alguien que ha cambiado mi vida y es lo mismo que yo vengo a hacer a través de mi testimonio, compartirte y presentarte a alguien muy especial que está haciendo cosas especiales no solamente en mí, sino también en mi familia. Yo soy originario de Chinandega, mi mamá y mi papá crecieron entre León y Chinandega en una zona rural. A los 18 años, mi mamá de 17 se habían amarrado, se casaron, se trasladaron a vivir a Chinandega. Y en ese momento, a esa altura, te puedo decir de que mis padres no eran personas profesionales, pero sí aprendieron diferentes oficios. Mi mamá aprendió a coser ropa ajena y mi papá aprendió un oficio de refrigeración. A través de lo que aprendieron en la vida, trataron de darnos a mis hermanas y a mí todas las cosas que necesitábamos. Nada de riqueza. Desde que yo estaba chavalo, me acuerdo chavalito que me decían constantemente, Sergio, nosotros no tenemos reales en el banco, no hay propiedades, lo que te vamos a dejar de herencia van a ser los estudios. Esforzate para que seas alguien en la vida. Ese va a ser el machete con el que vos vas a trabajar al futuro. La verdad que siendo un niño traté de ponerle empeño a mis estudios, de querer ser un buen estudiante, nunca lo logré, ni en mi primaria, ni en mi secundaria, mucho menos en la universidad. Pero trataba de hacer mi esfuerzo, yo quería que mi mamá y mi papá se sintieran bien, pero mientras iba creciendo, mi comportamiento empezó a ser diferente a lo que yo había podido recibir como educación en mi casa. Me volví, mientras iba creciendo, una persona ofensiva, maleducada, irrespetuosa, vulgar. A la edad de los 13 años empecé a beber guaro. No aprendí a beber guaro con los amigos de la calle, sino que el que me enseñó era mi papá, bro, a beber. Me dijo, así se preparan los bujillazos y pangán. Me daba, así se enciende un cigarrillo, esto tenés que hacer. Y entonces a los 13 años como que yo me sentí que yo ya tenía vía libre para poder hacer lo que yo quisiera. Y en mi casa empecé a ver cosas que no me agradaban, pero sentía que tal vez a mí no me afectaban. Yo miraba mucho discutir a mis padres, hablaban de que se iban a separar. Mi papá era bien infiel a mi madre, tenía muchas relaciones por fuera. Y producto de esas infidelidades, nuestra familia se destruyó. Un día mi papá se fue de la casa, vi a mi madre irse a otro país a trabajar sin tener necesidad del por qué, porque le iba bastante bien en la ciudad de Chinandega. Y fíjate que esas cosas empezaron a marcar mi vida. Yo empecé a tener un resentimiento hacia mi papá. Yo soy único hijo varón y a mí mientras yo iba creciendo, a mí como único hijo varón me hubiese gustado que mi papá y yo compartiéramos tiempo. Que él me enseñara a jugar béisbol, que me llevara un cuadro, que me inscribiera en algún equipo, que me enseñara a patear una bola, tirar una curva. Nada de eso compartió conmigo. Sin embargo, tenía un primo que jugaba béisbol en primera división y nosotros andábamos en toda Nicaragua viéndolo jugar a él. Pero el objetivo no era verlo jugar, era estar alrededor de una mesa de trago en el estadio tirándose sus buenos piquiyuki, bro. Y fíjate que esas cosas empezaron a marcar mi vida. Empecé a razonar mientras más iba creciendo, empecé a darme cuenta de que la ausencia de mi padre se daba por tres razones. Una de ellas
era bueno a trabajar, siempre fue responsable y proveyó todas las cosas necesarias en la casa. La segunda de ellas era andar tomando y la tercera eran las mujeres. Los hijos pasaron a un segundo, tercer plano y yo notaba esa ausencia y mientras iba creciendo a mí me hubiese gustado compartir más tiempo con él en cosas diferentes. El alcohol me conllevó a que le perdiera el respeto. Vivíamos en la misma casa y empezamos a ofendernos, a agredirnos verbal, a los golpes posteriormente. Un perro y un gato viviendo en el mismo lugar, dejarnos de hablar meses constantemente, viendo a una madre en el extranjero a la que nunca llamaba para preguntarle si estaba bien de salud, solamente la llamaba para exigirle que me diera cosas, que me mandara cosas, que me mandara dinero. Y empecé a vivir una vida sin sentido desde que era un chavalo. A mí nadie me puso un stop en la casa, salía a la hora que quería, regresaba a la hora que me parecía, me perdía semanas completas ingiriendo alcohol. Y creo que tal vez como a mis 15, 16 años empecé a tener problemas serios con el alcohol. Al inicio era un chile, llegaba a la casa y al día siguiente me burlaba de decir que había llegado con el piloto automático. O sea, no sabía cómo había llegado, pero había llegado. Pero posteriormente empezó a ocasionarme problemas. ¿De qué manera? Me decían de que me había orinado en la puerta del vecino, que había agarrado a patadas los taxis, que lo había tirado piedras, que había andado buscando pleitos con Raimundo y todo el mundo, que tal vez me había llevado detenido una patrulla, que me habían golpeado y efectivamente en muchas ocasiones me despertaba al día siguiente con un ojo inflamado, reventado, la nariz reventada, bro, y uno sabía con quién me había peleado. Que a mis 16, 17 años yo empiezo a darme cuenta que el alcohol me está causando efectos negativos. Yo miraba a mi papá beber y yo miré siempre que mi papá cuando llegaba tomado, bro, era una persona tranquila, llegaba besando a mi mamá, abrazándola, queriendo bailar, le ponían comida, pam, pam, cenaba y se acostaba, tranquilo. Al día siguiente temprano andaba trabajando. Yo sin embargo, brother, tenía un comportamiento diferente, agresivo, violento, y quise en muchas ocasiones bajarle el gas. Digo, yo voy a dejar de beber. Un día un amigo me dice, loco, vos no has visto noticias, me dice. No has visto los más que dice que violaron a alguien, que mataron a alguien y que no se acuerdan qué fue lo que hicieron. Eso es lo que te puede pasar a vos. Como no te acordás, no sabes qué es lo que puedes hacer. Y me metió en miedo. Y fíjate que quise bajarle el gas, pero no pude. Empecé a robar en mi casa, mal vender las cosas, hacer el dolor de cabeza de mi familia. Llegué de una u otra manera a la universidad, perdí mi primer año en los estudios de la universidad por el mismo bacán. Me provoqué una grave enfermedad en mi estómago. Yo prefería ingerir alcohol antes que ingerir alimentos y empecé a defecar sangre, a padecer tremendos dolores, a vomitar sangre. En muchas ocasiones tuve que ponerme suero, tener que ir al hospital. Empecé a padecer de esos problemas y sin embargo también al querer hacer mi esfuerzo por dejar de tomar o de consumir alcohol, fíjate que no lo pude hacer. Llego en la universidad a conocer a una muchacha que actualmente es mi esposa y está compartiendo ella en el evento de damas. Y había una particularidad, había tenido en mi vida yo relaciones o noviazgos con otras personas, pero eran personas con las que me había salido tal vez fácil tener una relación, personas que tomaban, que fumaban, que tal vez tenían el mismo ritmo de vida que yo tenía. Y en la universidad conozco a esta chavala y ella era diferente. Y después y uno como varón puede decir, brother, cuando vos querés enamorar a alguien, vos le tenés que tirar el cuento tuane, te tenés que portar bien para que caiga en las redes y eso fue lo que hice. Y esta chavala se enamoró, empezamos a tener un noviazgo bonito, al tiempo empezamos a tener relaciones sexuales. Producto de esas relaciones, brother, terminamos con un embarazo que no estaba en nuestros planes. Y te puedo decir de que a esa altura nuestra relación que había empezado de una manera bonita, empezamos a tener problemas de todo tipo, a ofendernos. Yo cuando empecé a tener relaciones sexuales con ella dije, hasta aquí nomás, la máscara que ando puesta y sale el verdadero Sergio. Y yo era Sergio agresivo, violento, ofensivo, celoso, posesivo, machista. Y empecé a sacar cada una de esas cosas con ella y la empecé a ultrajar psicológicamente, emocionalmente, a provocarle problemas emocionales. Yo no empecé una relación de noviazgo donde sus padres se habían dado cuenta que habíamos empezado un noviazgo, entonces nos mirábamos o en la universidad en las calles.
Y te puedo decir que tal vez no hubo un solo lugar en la ciudad de León donde nosotros no hayamos hecho el show, donde ella no me haya pegado un grito, donde yo no le haya pegado una patada, donde nos hayamos ofendido. Y en medio de esa relación bastante dañada, salimos con esa situación del embarazo. Ella busca una supuesta amiga, esta amiga le dice, mira, vos no tenés ningún futuro con Sergio, ¿qué es lo que te espera? Si vos miralo ahorita cómo es. Y fíjate que yo caminaba unos grandes pantalones, ya me había tatuado en alguna parte de mi cuerpo, utilizaba chapitas, siempre me gustaba andar pelón, bro, unas grandes camisas de fútbol americano, locura mía, vagancia. Y en realidad siempre tenía un cigarrillo en mis manos, siempre para mí lo primordial era el bacán, la fiesta, el guaro. No tenía sueños, no tenía anhelos, no tenía ninguna meta. Y esta joven dice que analizó todo eso que te acabo de mencionar e hizo uso de un medicamento para interrumpir ese embarazo. Con mis propios ojos pude ver cuando se hizo uso de ese medicamento para interrumpir ese embarazo que estaba en sus primeras semanas. Y fíjate que nuestra vida en ese momento no tenía ningún sentido. Ya no solamente era alcohol, ya estaba consumiendo otros tipos de drogas. En estado de ebriedad excesivo, brother, me habían puesto otros tipos de drogas y ya había empezado a inhalar o a fumar. Después le perdí el temor y lo había empezado a hacer bueno y sano. Quería cambiar mi vida. En muchas ocasiones, a solas, donde nadie me miraba, yo me ponía a pensar y decía, yo soy un fracasado, yo quiero ser diferente, quiero hacer sentir bien a esta mujer, quiero que mis padres se sientan orgullosos, yo quiero hacer las cosas diferentes, pero mira, no lo lograba, no podía. Y me invitan un día a una de estas reuniones. Teniendo 21 años, yo ya pensaba, estudiando en la universidad, yo ya pensaba en muchas ocasiones quitarme la vida porque me sentía frustrado. Sentía que no tenía ninguna salida. Me invitan a esta reunión, escucho un testimonio como el que yo les estoy compartiendo a ustedes. Y me presenta a un amigo muy especial que vino a transformar mi vida de una manera sobrenatural. Este amigo se llama Jesucristo. Fíjate que yo desde que era un niño había escuchado hablar de Dios, había escuchado hablar de Jesús, pero en ninguna de las circunstancias en mi vida yo sentía de que Jesús había marcado algo en mí. Yo sentía que había crecido sin ningún problema, tal vez en ese sentido de buscar de Dios, pero estando en esa reunión, digo yo, hombre, solo tengo dos alternativas. Una de ellas es que Dios haga algo en mí que cambie mi vida, o la otra es que realmente me suicide, que me quite la vida porque no sirvo para nada. Y fíjate que llegué a esa reunión y el testimonio empezó a hablar que Jesús había cambiado su vida, que le había quitado el alcohol, que había restaurado a su familia, que había hecho cosas especiales en él, que había hecho una sanidad en su mamá. Y empecé a escuchar esas cosas bonitas. Y esta persona que compartía en esa reunión hablaba de esta tarjetita. Y empezó a mencionar, más adelante a ustedes le van a poner esta tarjetita, este papelito que aparentemente es insignificante. Y cuando a mí me lo pusieron, este brother dice, mira, vos puedes pedirle a este amigo Jesús algo especial para tu vida. Algo que vos no podés lograr, algo que vos anhelés. Y yo dije, hombre, Jesús, si vos de verdad existís, quítame el alcoholismo porque yo no puedo. Yo pensaba que tal vez era el mayor de mis problemas, sabía que tenía muchísimas otras cosas más difíciles que podía estar atravesando, pero fue lo que escribí, no te voy a mentir. Cuando yo llegué a mi casa después de esa reunión, mi papá estaba viendo tele, no nos hablamos, teníamos meses de no dirigirnos la palabra. Miré a mis hermanas, estaban en su cuarto, no me hablaron. Busqué comida porque soy perro al diente, brother, y fíjate que no me habían dejado comida. En mi casa no les interesaba qué hacía, qué no hacía. Y yo me fui a cerrar a mi cuarto nuevamente pensando en que era un fracasado, que no servía para nada. Pero me acordé de lo que había escrito en esta tarjetita. Y dije, las mismas palabras que había escrito las repetí cuando estaba sentado a la orilla de mi cama. Y dije, Jesús, si vos de verdad existís, cambia mi vida. Yo quiero que mi vida sea diferente. Yo estoy cansado, aburrido de tener este tipo de vida y no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Me acuerdo de que me puse a llorar, me quedé dormido y la siguiente semana después, la persona que a mí me había invitado no me volvió a recordar, no me llamó, no me llegó a buscar, pero yo sencillamente me acordé de que había un evento en tal lugar y me fui nuevamente a ese evento, bro, a escuchar otro testimonio. Semanalmente lo estaba haciendo. Ya estaba en la universidad, viajaba a Chinandega. Cuando llegaba a Chinandega eran los viernes por la noche ese evento. Yo llegaba sofocado a la casa, a dejar mi maleta, cambiarme para irme a esa reunión. Y lo empecé a hacer consecutivamente. Cuando yo me veo,
Yo tengo 2 meses de estar llegando a esas reuniones y la persona que me había invitado se me acercó finalizando ese último evento y me dice, hombre, mira, tenés 2 meses de estar viniendo a las reuniones, significa que Dios está haciendo algo en tu vida. Te quiero invitar a la reunión donde planificamos este evento. Y yo le digo, fíjate que yo siento de que mi vida no ha cambiado en nada. Y este brother me dice, hombre, espérate, vos sos perro alguaro, me dice, ¿cuánto tiempo tenés de no beber? Fíjate que en ese momento empecé a sacar cuentas y tenía los mismos 2 meses de estar llegando a las reuniones, tenía 2 meses de no probar lo que era una sola gota de alcohol. Tenía 2 meses de no llevarme un cigarrillo en mi boca cuando yo me fumaba hasta 2 paquetes de cigarrillo en el día. Y empecé a darme cuenta de que sin que yo hubiese hecho el más mínimo esfuerzo, este amigo Jesús me estaba dando la respuesta de lo que yo había pedido aquí, de lo que yo había anhelado. Me di cuenta que más que escribir en un papelito era el primer lugar donde yo había empezado a tener una relación personal con Jesús, donde le había empezado a hablar, donde había empezado a orar de lo que la gente dice orar. Eso es lo que había empezado a hacer, a ponerle mis peticiones en las manos de Él. Y fíjate que de una manera sobrenatural hoy te puedo decir de que para la honra y gloria de este amigo Jesús yo soy libre de alcoholismo, de tabaquismo y de cualquier tipo de drogadicción. Sin que yo hiciera un esfuerzo, cuando antes lo intentaba, yo luchaba por mi cuenta y no lo logré. Después de haberme metido en tortas, yo había sido una persona tortera, a mí me habían intentado apuñalar, me habían llevado detenido, yo me había orinado, me había defecado en las calles, qué cosas vergonzosas tal vez no me habían pasado, me daba pena moral al día siguiente en muchos de mis casos, de lo que había cometido. Y fíjate que te puedo asegurar y decir de que en esas ocasiones yo había intentado con toda mi fuerza, bro, dejar el bacán, dejar de beber, dejar de fumar, ser diferente y no lo logré. Y en este momento Jesús me está dando una respuesta cuando sin que yo pusiera algo de mi parte, aquello se estaba yendo. Eso marcó un antes y un después en mi vida en estas reuniones, porque a partir de que empecé a ver eso, brother, me dispuse. Empecé a quedarme en mis reuniones de planificación, empecé a servir en el capítulo. A mí me gustó desde el primer día que me dijeron, mira, si vos servís vas a traer más bendiciones a tu vida. Y empecé así como te atendieron, con agüita, con café, servirte estas cosas. Y empecé a hacerlo con amor. Pero yo tenía algo, brother, que no se escapaba de mi mente. Yo quería ver milagros sobrenaturales en mi vida. Miraba de que cuando llegaban los testimonios, hablaban de que Dios hacía cosas especiales, sobrenaturales. En Chinandega fue un boom, porque cuando yo estaba llegando tenía como 3, 4 meses, un señor que había pasado como 15 años en silla de ruedas, que este amigo Jesús lo había hecho que se pusiera de pie. Y entonces todo el mundo andaba con el pito y el tambor de esa persona en un sael, en un seminario, en una reunión de estas de la fraternidad. Dios había hecho un milagro de esos sobrenaturales. Y entonces yo digo, yo quiero recibir un milagro también sobrenatural en mi vida. Y le empecé a pedir, yo no quiero que ese intento de aborto funcione. Yo quiero que ocurra algo sobrenatural. Y le clamaba y le pedía a Jesús de que yo me comprometía con él, de que si ese medicamento no funcionaba, yo iba a ser un buen padre. Yo le decía, yo voy a ser un buen padre, voy a ser un buen papá, voy a ser una persona diferente para ese hijo o esa hija. Yo te quiero decir de que para la honra y gloria de Jesucristo, la mayor de mis 2 hijas tiene 16 años. Es un milagro que Jesús hizo. Ese medicamento no funcionó y no fue por suerte, no fue casualidad, no fue leche, brother. Eso no existe para mí. Lo que existe es el poder de Dios. Y hoy te puedo asegurar y decirte que cuando ese vientre continuó creciendo, empecé a ver el poder de Dios en mi vida. Me quise comprometer más. Siempre como una persona imperfecta, miraba de que tenía defectos en tantos sentidos, seguía teniendo problemas con mi papá. Mi madre siempre en el extranjero, no recibía llamadas de mi parte, tenía como desamor en mi corazón, no sé qué me pasaba. Sé que con mi padre tenía resentimiento, pero yo quería ser diferente. Quería seguir viendo cosas especiales en mi vida. Con la mamá de mi hija teníamos una relación en la que estábamos juntos, pero sin embargo, a pesar de que yo creía que con haber dejado de tomar, haber dejado de fumar, dejar de haber andado en el bacán, en la fiesta, ella ya iba a estar tranquila conmigo, las cosas no fueron sencillas. Fíjate que ella no quería venir a los eventos de fraternidad, no quería conocer de Dios. Yo sentía de que yo hacía todo lo mejor de mi parte. Y un día el brother que me invitó me dice, mira, a mí me dicen, Cheyo, mira, Cheyo, lo que pasa es lo siguiente, uno te ha puesto a pensar en algo. El corazón de tu esposa, me dice, está dañado. Vos le marcaste su corazón.
No solo basta con que hayas pedido perdón, con que hayas querido cambiar. Vos estás pidiéndole a Dios para que Él haga también un milagro en su corazón, que sane esas heridas, para que tu relación sea diferente. Fíjate de que honestamente no lo hacía. Pensaba de que el dar todo por todo, de venir al evento, de estar en las reuniones, no perderme ninguna. Yo pensaba que lo estaba haciendo todo. Y en ese momento, yo me acuerdo muy bien que tal vez tenía como 2 años de estar en fraternidad, cuando tomó la decisión de separarme, pero con mi esposa. Llamo a mi suegro, le digo, mire, venga a traer su hija porque no me sirve. Ella es originaria de León. En menos de una hora estaba mi suegro ahí con una camioneta montando todas las cosas y se la estaba trayendo para acá, a León. A esas alturas te puedo decir de que lo primero que yo estaba pensando era buscar la salida más fácil. Mi salida más fácil es que yo decía, bueno, el Señor me va a regalar ahora otras añas, una que ya le sirva a Él, que ya conozca de Él, que me sea facilito y todo tranquilo. Pero te voy a decir algo que es muy real. Uno en estas reuniones de la fraternidad se encuentra buenas amistades, muy buenas amistades. Y un amigo, brother, me dijo, mira, hombre, che, yo te voy a decir algo, vos verdaderamente no te has metido con Dios. ¿Por qué razón? Le digo, si yo le sirvo, si yo aquí, yo esto, yo lo otro, traté de poner todas las cosas que hacía. Y me dice, ¿sabes por qué no te has metido con Dios? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de restauración. Vos tenés que pedirle que restaure tu matrimonio. Vos tenés que pedirle de verdad de corazón de que pueda sanar el corazón de tu esposa y que vos puedas tener una familia, un matrimonio. Eso es una enorme bendición para tu vida. Me quedé con esas palabras, pero me fui. Fíjate que te puedo decir algo, a esa altura y en ese momento ya Dios había hecho un milagro también en mi vida de una manera personal. Después de que era una persona sin sueños, sin anhelos y sin metas, Dios ya me había convertido en un profesional. Ya a mis 23 años de edad había escuchado por primera vez a mi madre decirme que estaba orgullosa de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ya las personas le decían, Sergio no toma, no fuma, no viene haciendo escándalo, está diferente. Ya a mis 23 años le dije, mira, que hay un diploma, soy profesional. Y a mis 23 años escuché, como te digo, a mi madre decirme que estaba feliz de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Llorando me dijo, es la primera vez que me hace llorar de alegría y no de tristeza. Yo pensaba que ibas a terminar en una esquina robando, pidiendo, o ibas a terminar muerto por el ritmo de vida que vos tenías. Pero mira que Dios es bueno. Y entonces, ya a esa altura, siendo un profesional, yo ya trabajaba, me acuerdo, para una institución financiera, yo llevaba mis billetitos, me pagaban más o menos, estaba bien, me había encasillado en hacer ese tipo de trabajo como profesional. Y te puedo decir que yo visitaba a mi hija todos los fines de semana, le traía una buena cantidad de dinero, le daba para sus cositas y yo creía que estaba haciendo bien. Pero las mismas palabras de este brother que me había dicho de que yo no me había metido verdaderamente con Dios, seguían calando en mi mente y en mi corazón. Y me di cuenta un día de qué manera, brother. Fíjate que llevo a mi niña de 2 años de pie en mi pierna izquierda. Voy en un taxi, vengo de un lugar de comer y la voy a dejar a la casa de donde su mamá. Y esta niña de 2 años me queda viendo a los ojos y con sus ojitos viéndome fijamente me agarra de los cachetes y me dice, papito, fíjate que mi mamita y yo toditos los días le pedimos a Dios que podamos ser una familia. Fíjate que en ese momento el conductor del taxi pegó un frenazo, brother, se detuvo, me volteó a ver, el brother, las palabras que mi hija dijo le tocaron su corazón, tenía unas lágrimas y me dice, brother, lo que acaba de decir esa niña son palabras mayores. Me dice. Sí es cierto, le digo, pero anda, déjame. Yo quería tener mi corazón duro, brother, en ese momento, pero fíjate que verdaderamente también esas palabras se quedaron en mi mente y en mi corazón. Empecé a hacer lo que este brother me dijo, me empecé a buscar cómo meter con Dios, empecé a buscar más de Él, a tener más intimidad con Él, a querer en esa intimidad que Él obrara de una manera diferente en mi vida. Y mira, lo sobrenatural ocurrió porque Dios restauró mi matrimonio. Yo no me había dado cuenta de que, por decir así, un lunes mi esposa se había ido de la casa en Chinandega y al día siguiente ella, un martes, había empezado a llegar a los eventos de fraternidad en la ciudad de León. 6 meses estuvo asistiendo a esos capítulos de jóvenes y mi esposa, brother, se empezó a aferrar de Dios, a clamarle a Dios por una restauración y Dios restauró nuestro matrimonio. Fíjate que aquella agresión verbal, física y psicológica, Dios se la llevó de nuestra familia. Empezó a darnos paz en nuestro corazón, amor. Yo me sentía, brother, de que yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo por estar con ella, por estar bien, por tratarla bien. Quería a veces darle cosas materiales,
Y mi esposa me decía, yo no quiero eso, yo quiero que me hables bonito, yo quiero que me digas tal cosa. Un día llego Pachento diciéndole, me acuerdo que andaba un amigo fuera del país y le digo, mira, te voy a traer esto y esto y esto y esto. No, no me compres nada. Yo quiero que me hables bonito, quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me trates con amor. Y me di cuenta de que las cosas para hacer sentir bien a alguien no estaban en lo material, estaba en las palabras bonitas que uno podía darle, en el momento de cómo tratarla. Y es lo que Dios empezó a hacer, empezó a poner amor en mi corazón para mi esposa, amor en el corazón de ella para mí. Y fíjate que Dios empezó a manifestarse de una manera sobrenatural. Después de tener una hija, ahora tenemos dos hijas. Nuestra segunda hija, nosotros sí deseamos tenerla, sí pensamos, sí planificamos y decidimos tenerla. Y te puedo decir de que nuestra segunda hija nació en un momento en que económicamente teníamos una dificultad. Había dejado de laborar, mi esposa también había dejado de laborar en una institución del Estado en la que estaba trabajando. Y te puedo decir de que empezamos a pasar momentos económicamente difíciles. Y analizábamos y decíamos qué podemos hacer, en nuestras fuerzas qué podemos hacer, qué es lo que podemos hacer. Y Dios empezó a obrar de una manera que nosotros no lo esperábamos. Fíjate que no me había acostumbrado a trabajar en mi carrera. Siempre me había dicho, no voy a trabajar en mi carrera, no voy a trabajar, quiero hacer otras cosas. Quería hacer otras cosas y no lo había logrado. Y un día Dios me habló de una manera especial que a través de eso, de mi carrera, Él podía bendecirme. Y fíjate que lo empecé a hacer. Poco a poco tomamos la decisión de poner nuestra oficina en nuestra propia casa y así empezó a llegar la bendición, brother, a nuestro hogar. Hoy yo te puedo decir de que aún en los momentos difíciles que tal vez han transcurrido en el país, que esto, que situaciones, que enfermedad, que pandemia, aún así Dios no nos ha dejado de bendecir. Incluso han sido momentos buenos para nosotros porque han sido momentos en los que Dios nos ha librado de deuda, Dios sanó nuestras finanzas en un sentido de que nosotros empezamos a vivir, brother, de contado. Hoy te puedo decir de que las cosas que tal vez nosotros queramos comprar o adquirir, Dios nos provee para ellas, no nos endeudamos y Dios nos permite que vivamos con tranquilidad y con contentamiento con lo que tenemos, porque Dios nos ha bendecido, brother, para vivir una vida tranquila. Lo mejor de todo es de que nuestra confianza está puesta en las manos de Dios. Yo no te puedo decir es que tengo una cuenta donde hay un montón de reales o es que tengo esto, es que tengo lo otro. Lo que te puedo asegurar es que tengo, brother, al que me provee de todo lo que necesito. Yo a veces no dormía, yo me acuerdo de que me afligía cuando no podía pagar una cuota o algunas cosas cuando estaba en un momento de querer salir de mis deudas. Y un día mi esposa me dice, pero es que vos necesitas estar confiando en Dios. Y desde que yo deposité mi confianza en Dios, en decirle, ponerle mis problemas, mis necesidades, Dios empezó a proveer para que todo eso pues fuera cancelado. Hoy te puedo decir de que una de las cosas más especiales que puedo tener es que le puedo dar a mis hijas el tiempo de calidad que tal vez mi padre no me dio. Yo un día me acuerdo que me llamaron de una institución de energía, de un servicio básico, y me dicen, Sergio Ruiz, se ganó una bicicleta. Y yo me voy en carrera a traer la bicicleta. Y me acuerdo que llevo una bicicleta con los plásticos y todo a la casa. Y me dice mi esposo, esa bicicleta. Y me la saqué, me llamaron y me dijeron que la fuera a traer. Y qué bueno, me dice, ¿que la vas a vender? No, le digo, yo me voy a quedar con la bicicleta. ¿Para qué te vas a quedar con la bicicleta? Y le conté, la senté y le dije, fíjate que yo nunca tuve bicicleta. A mí nunca me compraron de niño bicicleta. Y tal vez no era porque no podía, sino porque decía mi mamá, yo cómo voy a andar detrás de vos enseñándote a andar en bicicleta. Tu papá solo trabajando, bebiendo con otras mujeres, y entonces no tuve. Y me agarró una cosa, una melancolía, y digo yo, me voy a quedar con la bicicleta. El mismo día en la tarde se me fue la nota, la fui a vender. Pero lo que te quiero contar es de que ese mismo año, finalizar, le fui a comprar bicicleta a mis dos hijas y a las dos ellas les fui a enseñar. Ahí andaba detrás de ella en la cuadra, de esquina a esquina, enseñándole a andar. Hoy dedico mi tiempo de calidad en eso. Yo disfruto pasar tiempo con mi familia, de pasar y compartir tiempo con ella, de hacer una tarea, de estar en las reuniones, de estar pendiente, de decirle cómo te fue, de darle un beso, un abrazo. Todos los días, mis hijas cuando se van a acostar oramos, le pedimos a Dios por todas las cosas, le damos gracias por todas las cosas. Y no hay momento en el que mis hijas me den un beso y me dicen, papá, soy el mejor papá del mundo, te amamos, y que yo les pueda bendecir a mis hijas. Dios sanó mi corazón, restauró mi relación con mi padre. Yo entendí de que Dios era integral, de que podía actuar en todas las maneras en mi vida.
y le empecé a pedir por esa restauración. Yo sentía de que me había marcado en mi corazón hacia mi viejo y le empecé a pedir a Dios que me diera la oportunidad de pedirle perdón. Un día yo estaba sentado viendo, me acuerdo, un partido de béisbol, llegó mi papá, se sentó a la par mía, nunca lo había visto llorar, y fíjate de que, porque siempre había notado que era una persona de carácter fuerte, pero se me acercó y me empezó a hablar, y de repente, bro, lo veo que está llorando y me está diciendo: hijo, perdóname, yo sé que no fui el mejor padre, yo sé que fui un padre que estuve ausente, yo sé que te fallé, etcétera, etcétera. Yo lloré junto a mi viejo, nos pedimos perdón. Y hoy te puedo decir que tengo una relación súper tuani con mi papá. Me cuadra disfrutar tiempo con él, hablar con él, visitarlo, buscarlo. Ni yo dependo económicamente de él, ni él puede depender económicamente de mí, pero te aseguro de que Dios me ha permitido que me aferre una palabra. Me puedo buscarlo para honrarlo, porque a través de eso sé que va a traer bendición a mi vida, y así ha sido. Fíjate que un día llevo a mi papá, le digo: necesitaba un par de zapatos, vamos a buscarlo. Y le compré 2 pares de zapatos, pero en el lugar donde estamos yo me siento en el suelo, pongo a mi papá en una banca, le quito el zapato que anda y le pongo el nuevo, y veo que mi papá se pone a llorar. Le empiezan a salir lágrimas y le digo yo: ¿y qué te pasa? Yo nunca hice eso por vos cuando eras un niño, pero hoy sí lo hago porque te amo y lo bendigo y me trato muy bien con él. Y qué bonito tener una relación. Fíjate, hoy nos damos un beso, un abrazo. Hoy siento amor hacia mi papá. Lo mismo por mi madre, pedirle perdón y tener una relación buena. En mi vida te puedo asegurar de que no soy una persona perfecta, que tengo mis defectos, que cometo mis errores, pero todos los días te puedo asegurar y decir de que busco de Dios, que es el Dios perfecto que conozco, para que me ayude a ser mejor, para que las cosas me vayan bien. Todo empezó a través de una pequeña oración. A mí me marcó un antes y un después. Dios me ha dado tantas cosas, tantos milagros. Me sanó esa gastritis de donde defecaba sangre. Me habían dado una pastilla, se llama ranitidina. Te la vas a tomar todos los días por el resto de tu vida. Nada de café, nada de gaseosa, nada de alcohol. Y ahí ven, segunda taza de café que me tiro en el día, poquito, la ando medida, cuando yo generalmente me tomo 6. Ya, pero te puedo decir es de que ya no me provoca nada, no me da ningún problema, ninguna enfermedad. Dios me sanó. ¿Y cómo empezó? A través de esa oración. Quiero que ustedes, sobre todo las 6 personas que nos han acompañado por primera vez, me acompañen a repetir esta pequeña oración que marcó un antes y un después en mi vida, y puede marcar un antes y un después también, no solo en su vida, sino también en sus padres, en su familia, en sus hijos, etc. Esta oración dice así: Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Yo acepto y reconozco que tu Hijo Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.